6 en punto de la tarde. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición estelar de Extra Noticias. Gracias por su compañía. Vamos a conocer lo más importante que resumimos en nuestros titulares. Más de 1.070.000 estudiantes volvieron a las aulas. Curso lectivo arranca en medio de la normalidad de más de 89 centros educativos que tienen graves problemas de infraestructura. Balaceras obligan al MEP a cambiar las mallas por muros en centros educativos ubicados en zonas riesgosas. 2 agentes del OIJ renuncian tras asesinato de oficial Heiner Zamora. Poder Judicial pide mayor unión para enfrentar ola de inseguridad. Cierran un carril por sentido en el túnel de Circunvalación Norte. Medida se aplicará por 7 meses. Tribunal Supremo de Elecciones envía al archivo 2 denuncias de beligerancia política contra el presidente Rodrigo Chávez. Municipalidades del Gran Área Metropolitana analizan enviar desechos a Botadero y Guapiles como medida a corto plazo ante saturación y cierres técnicos de rellenos sanitarios. Bueno, hoy es un día especial porque se regresa a clases, una fecha que principalmente muchos niños y adolescentes esperan con ansiedad y comienza ya el nuevo año lectivo. Pero este año lectivo, este curso lectivo inició según el Ministerio de Educación Pública con normalidad, pero ojo con este dato. Más de 3.000 conductores fueron sancionados por superar los límites de velocidad cerca de los centros educativos, así que no solo es que arranque el curso lectivo, sino que hay que tener también más cuidado en carretera. Este 5 de febrero, miles de estudiantes de escuelas, colegios y kinder en todo el país regresaron a clases, marcando el inicio del curso lectivo 2025. Nosotros nos preparamos siempre con mucha alegría e ilusión. Para todo docente, a pesar del trabajo que podemos tener, de muchas otras cosas o actividades que se desarrollen durante el año, siempre nos preparamos con mucha ilusión, con mucha alegría. Hemos preparado material, también actividades lúdicas para todos los niños y bueno, siempre les deseamos a ellos también que sea el mayor éxito que vayan a tener durante su curso lectivo, no solo para ellos, sino para los docentes, directores y padres de familia, que somos realmente un cuerpo que necesita articular correctamente para que tengamos todos el mayor éxito posible. Sin embargo, no todos los centros educativos pudieron abrir con normalidad, ya que algunos enfrentan órdenes sanitarias que afectan sus instalaciones, lo que ha generado ajustes en la organización escolar. Nosotros, los centros educativos que por condiciones de infraestructura no logran albergar a los estudiantes, nosotros corremos para garantizarles que puedan tener la educación en otro lugar seguro y apto para los procesos de aprendizaje, llámese una iglesia, un salón comunal o un lugar alquilado. Y es por eso que yo hablo de que el 100% de los centros educativos iniciaron clases con normalidad, porque evidentemente hay un porcentaje mínimo, pero lo hay, de estudiantes que están albergados en lugares que no son centros educativos, pero que cuentan con las condiciones para la mediación pedagógica. El regreso a clases también implica un llamado a la seguridad vial, ya que las autoridades han reforzado la vigilancia en las cercanías de los centros educativos. Solo en las primeras horas de este día se registraron 3.489 sanciones a conductores por exceder el límite de velocidad en zonas escolares. Realmente han habido esfuerzos extraordinarios entre las direcciones regionales, la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional, el Viceministerio Administrativo para subsanar faltante de nombramientos. En la dirección regional se han abordado algunos directores que por pensión de último momento, pero en realidad ha sido un inicio muy exitoso, afrontando y conformando equipos con todas las direcciones para que esto sea minimizado. Todas las escuelas operando y colegios. Todas las escuelas y colegios operando con éxito. Para apoyar a las familias en esta nueva etapa, el Ministerio de Educación Pública puso a disposición la guía del curso lectivo 2025 en su página web, con información clave sobre el calendario escolar, protocolos y recomendaciones para un mejor desarrollo del año educativo.
Bueno, la educación debe ir de la mano precisamente con la era tecnológica. El MEP seguirá implementando el programa de desarrollo en esta materia, pero los padres de familia deben supervisar y perder también el miedo al uso de los recursos tecnológicos como herramienta. Costa Rica continúa fortaleciendo el acceso a la tecnología en educación con la implementación del Programa Nacional de Formación Tecnológica, el cual se desarrolla en 2 dimensiones. La primera está enfocada en la enseñanza de informática educativa, con 1.621 docentes en 1.975 centros educativos, beneficiando a 708.376 estudiantes. Y la dimensión 2 la van a implementar docentes de diferentes asignaturas como español, matemáticas, ciencias, estudios sociales y otras asignaturas en 2.477 centros educativos. Sin embargo, el éxito de este programa no solo depende del acceso a los equipos, sino también de la actitud de la comunidad educativa frente a la tecnología. Si queremos darle a nuestros hijos e hijas las herramientas necesarias para desenvolverse de la mejor forma en el siglo XXI, es necesario reconocer que las tecnologías y el aprendizaje por medio de ellas no es opcional, sino necesario. Y en este sentido ocupamos 2 cosas. Primero, sistemas educativos e instituciones que promuevan el uso de tecnologías por medio de lecciones de informática educativa, pero sobre todo implementando aprendizajes en todas las materias con estas herramientas. Y un segundo pilar es el uso de tecnología acompañado por las familias. El reto ahora es fomentar una cultura de innovación en la enseñanza, donde la tecnología sea vista como un aliado y no como un obstáculo. Y el arranque del curso lectivo también tuvo una situación especial en San José, y es que estuvo marcada por la protesta en la escuela metálica, en la escuela Buenaventura Corrales. La situación no pasó más, aunque el clamor general es que se instaure el horario regular para la institución. Día 1 del inicio de clases, y este fue el panorama fuera de la escuela metálica en San José. Varias madres y padres de familia protestaron afuera en el centro educativo contra la Junta de Educación del Jardín de Niños Materna Montessoriana, que según indicó la parte protestante, van a realizar un comedor, quitando una pared de un edificio que es patrimonio nacional. Porque dijo que quería hacer un comedor ahí, que los niños tenían derecho. La señora llegó y botó una pared, siendo patrimonio, llegó y botó una pared de las 2 aulas porque dijo que es que ella ya tenía permisos para hacer un comedor ahí. Jamás. La denuncia que hicieron tuvo su repercusión de inmediato por parte de la Junta de Educación. Y el aula, que está en cuestión de esos padres de familia, está avalada por un permiso del patrimonio. Entonces no fue que se hizo antojadizamente. Nosotros tenemos documentación que podemos presentarla para que la vean. Mientras en el caso de la Buenaventura Corrales, las madres y padres de familia indicaron que su molestia corresponde a que no se instaura un horario regular. Que la escuela no tiene horario regular. Vamos a hablar con ellos nos dan una palmadita, nos dicen que sí, que ellos están de acuerdo con el horario regular, pero don Daniel da información falsa, diciendo que no hay capacidad locativa. La directora regional de San José, Hilda González, señaló que volverán a hacer estudios para buscar una solución del tema. De traer personeros del ministerio a hacer un auditoraje, hacer nuevamente medición de aulas y una vez establecido esto con matrícula real del 2025 se tomarán medidas. La protesta, que se mantuvo hasta las 9 de la mañana, fue de manera pacífica. Pero ante la inseguridad en el Ministerio de Educación Pública se cambiarán las mallas por muros en algunos centros educativos ubicados en zonas consideradas como riesgosas. El año pasado, 6 centros educativos fueron afectados por balaceras. Alberto Cuadra nos trae los detalles. Alberto. Hay una serie de lista, o más bien hay una lista de una serie de centros educativos que van a ser
Para nadie es un secreto más bien que la situación de inseguridad y también las balaceras que se dan cerca de centros educativos están preocupando a los padres de familia y también a los profesores, al cuerpo docente que tiene que trabajar, inclusive cuidar a los niños y también establecer una serie de protocolos. Bueno, son cerca de 25 centros educativos que están cerca de lugares muy conflictivos donde lamentablemente se ha visto involucrado una cantidad importante de delincuencia y eso también se ve reflejado en incluso fallecimientos, balaceras y ajusticiamientos cerca de las escuelas, escuelas donde inclusive han llegado a asaltar a algunos estudiantes y todo eso obviamente ha motivado a que el Ministerio de Educación Pública tome la decisión de cambiar lo que sería el perímetro de muchos centros educativos que están con lo que sería la malla, que usualmente e históricamente también se han utilizado, para cambiar por muros de concreto para evitar lo que sería el paso de algún tipo de proyectil, pero también para proteger ante cualquier ingreso de una persona no deseada. Veamos la siguiente información. La ola de inseguridad que enfrenta Costa Rica provocará más cambios al paisaje de varias comunidades, dejando de lado las escuelas y colegios rodeadas por mallas para dar paso a muros de protección. Así lo confirmó la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública, que apunta a que si bien se han tomado medidas, en algunos lugares se requerirá intervenciones más profundas. No, había un cambio muy drástico. Yo voy para 72 años, pero nunca se había visto esto. En aquel tiempo, por ejemplo, cuando usted estaba en la escuela o colegio, que la gente podía salir, entrar, ¿cómo era? Salía y nadie saltaba, nada. Bueno, siempre había carajillos malos, ¿verdad? Como siempre, los muchachillos malos. Pero no con ese temor. No, exactamente, uno salía sin miedo en la calle y la gente anda tranquila. Pero aquí sí es... ¿Sí apoyaría esa digamos, que se proteja un poco más en las escuelas? Sí, sería muy bueno, para seguridad de los niños. Usualmente se ha trabajado con mallas de ciclón, pero se realizará un cambio en el perímetro en las zonas más riesgosas por muros altos de mampostería. El recrudecimiento de la violencia en el país ha tenido varias escenas graves cerca de centros educativos en los últimos meses. Cualquier lugar, en cualquier momento del día, pues hace la necesidad de que las personas de los centros educativos se capaciten, las personas docentes, personas estudiantes, de forma en que sepan cómo reaccionar ante una situación de estas, conozcan cuáles son los lugares seguros, las rutas de escape y cómo reaccionar en distintas situaciones, de forma en que podamos disminuir el riesgo de que exista alguna víctima colateral en este tipo de eventos. Otro de los protocolos que se actualizó fue el de tirador activo, que pretende que las instituciones reaccionen en menos de un minuto tras identificar una balacera. Protocolos que tienen también que ser revisados y que tienen que ser actualizados para poder reaccionar en caso de que se dé una balacera, también lo que se llama un tirador activo dentro de una institución, que son situaciones que ya pues en estos momentos se están tomando en cuenta para tratar de minimizar cualquier tipo de repercusión en caso de que haya un tipo de acto de este tipo dentro de un centro educativo. A mi espalda está un centro educativo, una escuela del año 1924 acá en Llorente, Tibás. Esta escuela también pues será tomada en cuenta para la modificación de lo que sería su fachada, ya que se encuentra en calle principal y también algunas de las aulas están muy expuestas. Así que bueno, esa es parte de las modificaciones y también cambios que tienen que hacer los centros educativos a raíz de la inseguridad que está viviendo nuestro país. Desde Tibás, ese ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Gracias, Alberto. Seguimos con temas que tienen que ver con el curso electivo porque más de 700.000 estudiantes se están beneficiando con ir al comedor escolar. El regreso a clases garantiza tiempos de alimentación en los centros educativos. Más de 700.000 estudiantes en más de 4.500 centros educativos del país se benefician del programa de alimentación y nutrición, que asegura acceso a alimentación adecuada durante su jornada escolar. Nosotros continuaremos garantizando el servicio de comedores escolares en toda la población estudiantil que tiene este servicio. No estamos eliminando ninguna beca de comedores escolares, todo lo contrario, a pesar de que la matrícula ha ido disminuyendo a lo largo de los años por efectos de la transición demográfica, tratamos de mantener los beneficiarios y aumentar la cantidad de tiempos de alimentación en aquellas poblaciones vulnerables
por condiciones socioeconómicas o que viven en territorios indígenas, donde en muchos casos reciben 2 o 3 tiempos de alimentación. De estos, 144.928 estudiantes reciben 2 o 3 tiempos de comida, un apoyo esencial para garantizar su bienestar y rendimiento académico. Para asegurar la operatividad de los comedores estudiantiles, el programa cuenta con 5.395 servidoras, quienes desempeñan un papel clave en la preparación y distribución de los alimentos. La alimentación tiene que llevar todo, ¿verdad? Lo que es la proteína, el carbohidrato, los minerales, todo en realidad, la fruta, los vegetales, legumbres. Aquí en realidad al niño desde que está en transición se le enseña a comer de todo. O sea, aquí se le da parejo, tanto a los pequeñitos como a los grandes. Y gracias a Dios todos comen de todo porque desde pequeños se les enseña, ¿verdad? Que tienen que comer tanto la legumbre como la carne, los frijoles, el arroz. Como parte de un enfoque integral de alimentación sostenible, el programa impulsa 83 proyectos de huerta estudiantil, promoviendo la educación ambiental y la producción de alimentos dentro de los centros educativos. Vamos con otros temas. Familia y compañeros del subjefe del OIJ de Pocosí le dieron hoy su último adiós en una capilla ardiente en los tribunales de Guápiles. El director del OIJ confirmó además que se dio la renuncia de al menos 2 agentes del OIJ tras la muerte de este oficial. 14 oficiales, 14 agentes del OIJ también renunciaron en el mes de enero. Cerca de las 10 de la mañana de este miércoles ingresó el cuerpo del oficial Heiner Zamora Hidalgo a los tribunales de Guápiles. Los jerarcas del Poder Judicial iniciaron con la guardia de honor. Luego fueron sus compañeros de investigación quienes hicieron los honores. El director general del OIJ, Randall Zúñiga, informó que tras el asesinato del subjefe de la Policía Judicial ya hubo renuncias de investigadores. Ya hemos tenido algunas renuncias, efectivamente, del viernes para acá, de algunos compañeros. Nosotros manejamos, digamos, ahorita un histórico, desgraciadamente, de 9 compañeros, de 8 a 9 compañeros por mes que renuncian. Este mes de enero fueron 14 compañeros que renunciaron al OIJ. Entonces, si usted agarra 14 y lo multiplica por 12 meses, te vas a dar cuenta que son como 160 si sigue la tendencia. Esperemos que no sea así. El fiscal general Carlos Díaz, por su parte, llama a la Unión País para intentar al menos frenar a los grupos de la delincuencia organizada y no crear más divisiones. Bueno, para nosotros es una situación muy dolorosa, muy lamentable. Un excelente funcionario que pierde la vida por mandato de un grupo criminal que él estaba investigando, y eso para nosotros es algo que nos duele y que, bueno, también nos motiva a trabajar fuerte en contra de las organizaciones criminales. Esto no nos va a disminuir de ninguna manera. La Corte Suprema de Justicia reconoce falencias en administración y que el Poder Judicial ya no es un patrono competitivo y por ende poco atractivo. Podríamos decir que hay una necesidad de fortalecer el estudio y las capacidades que se dan por parte de los profesionales que trabajan. Supone captar personas de un altísimo nivel profesional. Usted, para ser un patrono competitivo, tiene que ofrecer condiciones competitivas. Antes del mediodía, Heiner Zamora dejó su segunda casa en medio de una muestra de respeto por sus más de 15 años de servicio activo. Y tanto los jerarcas de la Corte Plena como del OIJ coinciden en que el asesinato del subjefe de esa policía judicial en Guápiles marca un antes y un después. Llaman a unir esfuerzos contra otros poderes de la República y buscar soluciones conjuntas contra el crimen organizado. La muerte a traición del oficial Zamora por orden de un grupo de delincuentes en el Caribe norte del país ya se veía venir. Eso lo tiene claro el Poder Judicial en pleno. El viernes 31 de enero pasará a la historia como el día en que se establece un antes y un después en la política criminal del país, o al menos eso debería significar. La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia lo tiene claro.
En tratar de acercarnos a las comunidades, porque son las comunidades las que están sufriendo este flagelo y es necesario que todos en equipo, que todo el Poder Judicial, todo el Costa Rica se solidarice. Ese no es un tema solo del Poder Judicial, es un tema del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Gobierno costarricense, del Estado también y de la ciudadanía para que nos apoye con toda esta lucha que estamos dando desde el Poder Judicial para poder lograrlo. Las falencias existen al interno de este poder de la República, la falta de más funcionarios también, pero lo que más preocupa es la ausencia de un diálogo entre poderes de la República para, por lo menos, mantener a raya a los delincuentes organizados. Don Carlos decía que es momento de unirse, ¿no? Usted estuvo en el Poder Ejecutivo, está en el Poder Judicial desde hace muchos años. Bueno, ese llamado también, no sé si usted se suma, porque estamos ya en época electoral y demás, y yo creo que es hora de que haya un antes y un después, hay que tomarlo en cuenta. Bueno, este es un tema importante, ¿verdad? Yo pienso que tenemos que ciertamente unirnos, dejarnos de confrontaciones, de discursos que lo que hacen es dividir y realmente unirnos, porque si no, literalmente el país, y perdónenme la palabra coloquial, se va a ir al carajo. Entonces realmente necesitamos unirnos, apoyarnos. Yo creo que los que estamos en la base, los que somos policías, lo tenemos muy claro. Sabemos que los políticos son de paso, los que están se irán y vendrán otros, como ha sucedido y como sucederá en el futuro, pero los que estamos en esto seguiremos aquí muchos años como ya estamos. El OIJ por fin tendrá su presupuesto para poco más de 200 plazas, pero pasará no menos de 2 a 3 años hasta que estos nuevos agentes cumplan con su formación básica para trabajar en la calle. Precisamente esta situación del presupuesto para el Poder Judicial tuvo eco, tuvo repercusiones en el Poder Ejecutivo. El ministro de Hacienda denunció que el Poder Judicial no ejecutó 20.000 millones de colones del presupuesto del año anterior. El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, afirmó que la responsabilidad de la seguridad de las personas que trabajan en el Poder Judicial es de la Corte. El Poder Judicial no utilizó 20.000 millones de colones del presupuesto del año anterior, según el ministro de Hacienda, Nogui Acosta. La información la dio a conocer durante la conferencia de prensa de este miércoles en Casa Presidencial. El gobierno no hace el presupuesto del Poder Judicial. Es la Corte Plena en una sesión la que define cuánto se le da al OIJ, cuánto se le da a la Fiscalía, cuánto se le da a los diferentes departamentos del Poder Judicial. ¿Y sabe cuánto le sobraron en el 2024? 20.000 millones de colones. ¿Cómo? ¿No los gastaron? No los gastaron. Entonces, aquí es muy fácil venir a decir que van a tomar recursos del presupuesto para poder resolver el tema de justicia cuando ellos ni siquiera han hecho el ejercicio de priorizar. ¿Sabe cuál es el principal problema? Que si necesitan hacer una modificación presupuestaria para poder darle esos recursos al OIJ, nosotros lo hacemos mañana. Que si necesitan un presupuesto extraordinario para pasar recursos y poderlos utilizar eficientemente y no que les sobren 20.000 millones cada final de año, lo podríamos hacer. 2 agentes del organismo de investigación judicial presentaron su renuncia a la institución tras el ataque a balazos en contra del subjefe regional de Guapiles, Heiner Zamora. Este dato fue revelado por el director del OIJ, Randall Zúñiga, quien reconoce que este fenómeno también afecta a otras áreas del Poder Judicial. Les matan a uno de ellos, ya andan diciendo que muchos oficiales están renunciando porque no se sienten protegidos, desperdiciaron más del doble el año pasado de recursos y ahora dicen es culpa de Nogui que no nos dio 9.500 millones, que además era para este año y estamos en enero, ¿cuándo lo hubieran podido gastar? No hay palabras, es que yo podría tirarle a usted 30.000 adjetivos, desde hipocresía, mercaderes, lo que usted quiera, y no hace falta ya más decirlo. Es que qué vergüenza me da a mí como compatriota ver al Poder Judicial con URRU por dentro. Y yo sé que muchos de los jueces no saben qué es URRU, vaya pregunta. Es una pudrición extrema, los árboles que caen en el bosque. El jerarca junto al presidente de la República rechazan la idea de que la falta de presupuesto sea la razón por la cual no se pueda controlar la delincuencia en el país. Vamos con otros temas porque la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada solicitará medidas cautelares en contra de 2 sospechosos de vender fentanilo en San José Centro. Uno de los sospechosos de almacenar unas 30.000 pastillas de esta droga es extranjero
y tiene amplios antecedentes policiales. Las detenciones se efectuaron este martes, luego de que la DEA informara a las autoridades costarricenses sobre la aparente comercialización de droga sintética por parte de estas personas. La DEA y la Fiscalía de Narcotráfico y Crimen Organizado realizaron el allanamiento en pleno centro de la capital, dentro de un local comercial. Esta droga, conocida como la droga zombie, es altamente peligrosa. Tiene un efecto de placer ligero en el momento de usarla y es un efecto muy potente, pero los efectos secundarios a corto y a largo plazo son muy peligrosos. Bueno, primero porque genera adicción rápidamente, después efectos leves van desde dolor de cabeza, vómitos, náusea, mareos, etc. Pero ya a dosis más alta inclusive puede generar hasta coma. Los agentes antidrogas lograron el decomiso dentro del inmueble de más de 30.000 pastillas de fentanilo, con un peso de 19.686 gramos. Además, lograron detener a 2 personas vinculadas al hecho. Ahora la Fiscalía solicitará prisión preventiva en contra de los sospechosos. A raíz de una información que recibe la PCD de parte de la DEA en Estados Unidos, donde nos informan que hay un punto de venta en este sector de droga de tipo fentanilo. A partir de eso, entonces, la Policía de Control de Drogas inicia una investigación, logra determinar cuál es el punto de venta, se hacen las coordinaciones con el Ministerio Público, con la Fiscalía, y finalmente en esta tarde se logra el allanamiento. Uno de apellido Núñez Martes, dominicano naturalizado costarricense con antecedentes penales por homicidio calificado, robo agravado, mantenía un beneficio carcelario por tráfico de drogas. Y el Sindicato de Investigadores y Criminólogos está impulsando una actualización o bien una transformación total del Código Penal. Esto a raíz de los asesinatos de agentes y la inseguridad que se está presentando en las calles. Piden que se incrementen los castigos al doble y que los jueces no puedan liberar sospechosos en la mayoría de los casos. La liberación de los sospechosos de asesinar al subjefe del OIJ de Guápiles es uno de los últimos hechos que obligó a los miembros del sindicato de criminalistas a solicitar un cambio en el Código Penal. Sepan que ayer ya se dio el primer cambio, después de 30 años se va a realizar y se va a hacer una reparación integral del Código Penal para que lo que sucedió hoy en la tarde, de que 3 de las personas vinculadas fueran puestas en libertad, amparado al artículo 295, que lo que hace es que no se puedan dilucidar detalles profundos de eso, pero también nos preocupa el artículo 240, que es el que permite que también se salgan porque tienen arraigo o tienen trabajo. La modificación del Código Penal requiere de la aprobación del Congreso de los Diputados en una mayoría absoluta. Eso se debe a que la reforma del Código Penal es una reforma de ley orgánica, que es una materia reservada en la Constitución para asuntos de especial importancia. En Costa Rica, la ley número 4573 del 4 de mayo de 1970 se mantiene aún vigente. Los cambios buscarían duplicar las penas, expulsar extranjeros delincuentes y hacer más costoso la liberación de sospechosos. Se requiere no solamente crear leyes, se requiere darles el presupuesto adecuado y el contenido para poder aplicarlas. El problema que tenemos es que se han creado leyes, se han dado una serie de situaciones tendentes a reducir la criminalidad, pero no se han generado los presupuestos y las condiciones requeridas para que se dé una adecuada ejecución. En los últimos años se han modificado 23 artículos debido al incremento en la delincuencia. Sin embargo, la inseguridad continúa sin freno. Penas más fuertes, aportación de armas ilegales, contratar menores para que cometan delitos fueron algunas de estas modificaciones. Vamos con otros temas porque a partir de la medianoche los combustibles costarán más caro. Esta es la primera alza del año en el precio de los combustibles que, como decimos, entrará a regir a partir de esta misma medianoche. A menos de 20 días de que haya entrado a regir la primera rebaja en el precio de los combustibles del 2025, ya esta semana entró en vigencia la primera alza en el costo de este servicio. Los nuevos precios se distribuirán de la siguiente manera. La gasolina regular experimentará un aumento de 2 colones, costando ahora 650 colones el litro. La gasolina super verá un incremento de 5 colones, pasando a costar 671 colones el litro. En el caso del diésel, el cual hasta el momento costaba 560 colones el litro, verá incrementado en 10 colones su costo, quedando en 570 colones por litro.
En tanto, el gas licuado es el que percibe el mayor incremento, pasando de 7.271 colones a 7.423 colones. Este ajuste se explica en lo fundamental por tres aspectos que presionaron al alza. Primero, un aumento en los precios internacionales como consecuencia de situaciones propias del contexto geopolítico y movimientos del mercado en el hemisferio norte. Segundo, un aumento en el tipo de cambio en el periodo de análisis. Y tercero, la actualización del impuesto único a los combustibles. El incremento más notorio se vio en el precio del gas licuado, donde el aumento supone más de 100 colones por litro. En tanto, el diésel, que semanas atrás había bajado en menos de 5 colones, en esta ocasión subirá su precio en 10 colones más por cada litro de este combustible. Por al menos 2 meses, los carriles centrales del túnel de Circunvalación Norte estarán cerrados al menos durante 7 horas cada día. Los conductores consideran que esto provocará importantes presas. Nuestro compañero Gustavo Castro nos informa en vivo. Gustavo. Hola, ¿qué tal, Paul? Muy buenas noches, saludos amigos televidentes. Así es, esta tarde, luego de que se conociera el anuncio por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes del cierre que se mantendrá en ese sector, cierre parcial, eso sí, durante 2 meses y 2 días, conversamos con muchos conductores y también vecinos, principalmente en las zonas de Goicoechea y de Tibás, quienes manifiestan que desde ya prevén presas a partir del próximo sábado por el cierre de los carriles centrales para temas de iluminación. Lo resumimos en la siguiente nota. Desde este sábado y hasta el jueves 10 de abril, Circunvalación Norte tendrá cierres para que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz instale elementos de iluminación en un tramo. Se trata de la zona del túnel, donde se cerrará de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Además, a las 9 en punto y a las 4 se cerrará por completo por 10 minutos para el traslado de maquinaria. El tema ya genera incomodidad. Sobre todo los traileros son los que más sufren, porque es una vía de mucho acceso, todo el día y noche, pero sobre todo en el día. Más bien deberían de hacer esos trabajos en la noche, no en el día, ¿verdad? Porque todo lo hacen al revés. Es que estamos en Costa Rica, aquí todo se vale. Esta circunvalación para ir al hospital médico, el embudo que se hace para entrar al hospital médico. Bueno, yo no sé si será porque dicen que están haciendo el tramo del Apozuelo. Yo creo que es algo que sí nos sirve a la ciudadanía, ¿verdad?, de Tibás, y yo creo que estaría bien. Incluso los usuarios se manifestaron en redes sociales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. No entiendo por qué no hacen los trabajos de noche. Todo está complicado con la entrada a clases y ustedes lo complican más. ¿Qué nivel de inutilidad? Si realmente no quisieran afectar el tráfico, lo trabajarían de 9 de la noche a 4 de la mañana. Pero ¿por qué trabajo si ya fueron e inauguraron las obras y hasta cimarronas hubo? Montón de inútiles. Esta gente, ¿cuándo entregará esa obra terminada? Más de lo mismo. Las autoridades solicitan manejar con precaución y atender el señalamiento vial que orientará sobre los cierres. Bien, recapitulando aspectos puntuales que usted como conductor debe tomar en cuenta. El cierre será de los carriles internos, es decir, de los 2 carriles izquierdos en ambos sentidos. ¿Cuándo iniciará? Este sábado 8 de febrero, concluirá el 10 de abril. Y los cierres serán entre las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, según las autoridades, para afectar lo menos posible las horas pico. Pero como lo hablábamos con muchos vecinos y conductores, prácticamente en una vía tan transitada como la que se encuentra a mi espalda, prácticamente durante todo el día se convierte en una especie de hora pico. Paul y amigos televidentes, esa es la información que tenemos desde ese sector. El túnel en Circunvalación Norte a la altura del sector de Calle Blancos, cantón de Goicoechea. Gracias, Gustavo. Estaremos pendientes a los problemas que se vayan a presentar y si estos trabajos podrían realmente hacerse en horas nocturnas. Vamos con otros temas. Más de 1.100 adultos mayores se beneficiarán con el plan piloto Se Cuidan, que consiste en la estandarización de servicios de al menos 10
centros diurnos. Se Cuidan es el plan piloto donde 10 centros diurnos para adultos mayores contarán con red de apoyo donde tendrán 5 tiempos de comida, un horario de lunes a sábado de 6 de la mañana a 6 de la tarde. La inversión de 2.200 millones de colones beneficiará a 1.100 adultos mayores. Donde los lugares de mayor necesidad y con índices de desarrollo social más bajo son los que principalmente impactamos. Guanacaste, Limón y Punta Arenas. Y ahí están claramente. Tenemos uno en Alajuela y el que fuimos justamente en Pavas, en San José. Y de ahí que pretendemos ampliarlo a más si este piloto obviamente sale positivo en cuanto al abordaje. La Municipalidad de Limón tiene un centro diurno a cargo, el que seleccionaron por la gran necesidad social, según explicó la alcaldesa de este municipio. El CONAPAM hace una investigación de cuáles son esas áreas y esas zonas más vulnerables, donde había más desatención. Y, por ejemplo, en el Cantón Central de Limón no existe ni siquiera una sola o un solo espacio destinado a ser un espacio para alimentar al adulto mayor, para brindarle las condiciones que merece. No solamente estamos hablando de alimentación, sino también de un espacio integral donde se le va a poder dar atención al adulto mayor de forma muy generalizada. Además de fortalecer las redes de apoyo, la atención física, motora y la salud mental, se les brindará el alimento debido a que, según informó la alcaldesa, muchos llegan con desnutrición que les genera descompensaciones físicas y poco a poco lo podrían superar de esta forma. El Tribunal Supremo de Elecciones archivó 2 denuncias presentadas contra el presidente de la República, Rodrigo Chávez, por aparente beligerancia política. Según el órgano electoral, ambas denuncias presentadas por figuras del Partido Liberación Nacional y del Partido Acción Ciudadana no corresponden a casos de comentarios de carácter partidario o electoral por parte del mandatario. Sin embargo, los magistrados del tribunal sí hicieron un llamado a la Presidencia de la República para que se abstenga de hacer comentarios que puedan ser tomados como presunta beligerancia y generen ambigüedades que comprometan su neutralidad política. El presidente de la República sigue sin nombrar a un nuevo ministro de la presidencia. El mandatario asegura que es una decisión difícil de sustituir a Laura Fernández y un desperdicio negociar con el Congreso. El presidente de la República considera un desperdicio nombrar un ministro de la presidencia para negociar con la Asamblea Legislativa. Según él, cuenta con muy buenas figuras, pero no es fácil sustituir a Laura Fernández como negociadora. Primero que todo, a Laura Fernández Delgado va a ser imposible reponerla. Ella fue una ministra de la presidencia excepcional, maravillosa, y bueno, el hueco que deja es inllenable desde mi punto de vista. De la asamblea, la verdad es que esa gente a lo único que se dedica es armar bochinches de cantina, como doña Catherine Brown y doña Dinora Barquero, o a decir sin sentidos, a decir si no le dan la plata, la OIJ no votamos nada por que el gobierno mande. Que hay que negociar con gente así. Yo tengo que pensarlo muy bien. El mandatario criticó la actitud con la que se toman las decisiones en el Congreso, haciendo alusión a la discusión en la que la diputada Dinora Barquero se enfrentó a las oficialistas Ada Acuña y Pilar Cisneros. Pero tenemos una Asamblea Legislativa que tenía que ver 19 leyes ayer y antier, y que Dinora Barquero le gritaba a otra diputada: venga, cálleme. Yo vi el video. ¿Para qué vamos a seguir nosotros mandando papeles, proyectos de ley a esta Asamblea Legislativa que para todos los efectos prácticos, gracias a Dinora Barquero, gracias a Yo No Soy Manca, venga, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? 19 proyectos de ley que tenían que ver en un día en la agenda. Y Rodrigo Arias está ausente y le dio al muchacho del PUS, ¿cómo es que se llama? Carlos Felipe,
ahí diciendo, pobres muchachos, señores diputados, señoras diputadas. Rodrigo Chávez sigue analizando las opciones que tiene a la mano para encontrar el perfil que reemplace las funciones de la hoy exministra Laura Fernández. 6 de la tarde con 40 minutos, vamos a hacer una pausa y al volver, municipalidades del Gran Área Metropolitana analizan enviar desechos a botadero en Guapiles como medida a corto plazo ante saturación y cierres técnicos de rellenos sanitarios. Ya regresamos. Gracias por continuar con Extra Noticias. La Sala Constitucional, la Sala Cuarta, no encontró vicios de inconstitucionalidad en el proyecto para que Cóbano de Punta Arenas sea declarado como un nuevo cantón. Sin embargo, el proyecto, en caso de aprobarse, sería efectivo hasta después de las elecciones nacionales. Hacer de Cóbano de Punta Arenas un nuevo cantón ha sido un proyecto de avance y retroceso que, sin embargo, parece ver recientemente un impulso más para volverse una realidad. Esto luego de que la Sala Constitucional considerara que crear este nuevo cantón no supone ninguna contrariedad a la Constitución política. En sus manos está darle una alegría a los 20.000 habitantes de Cóbano al darle la autonomía para poder crecer sin limitaciones en dependencia presupuestaria. Confiamos en que más de los 41 diputados que ya votaron a favor el primer debate fortalecerán el segundo debate y Cóbano, después de casi 10 años de lucha, logrará ser el nuevo cantón de Costa Rica. El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica había advertido anteriormente que no era conveniente para el país fragmentar tanto su territorio. Sin embargo, de las 8 intenciones de varios distritos del país de convertirse en cantones, Cóbano es la que parece estar más cerca de materializarse, decisión que ahora depende de los diputados. Es importante aclarar que según el artículo 10, este proyecto puede ser aprobado dentro del plazo de los 14 meses antes de las próximas elecciones nacionales, siempre y cuando entre a regir después de las mismas. Es por eso que el deseo de la fracción de diputados de Nueva República es que en estas sesiones ordinarias lo aprobemos y de esta manera saldemos esa deuda histórica que tenemos con el pueblo de Cóbano. Cóbano actualmente es una intendencia debido a la lejanía con la cabecera del cantón de Punta Arenas. Esto sumado al presupuesto que actualmente tiene este territorio, aseguran los municipios, hace de Cóbano un territorio apto para ser autosuficiente y ostentar el cargo de cantón. Sin embargo, aún en caso de aprobarse el cantonato, este entraría a regir hasta culminadas las elecciones nacionales de 2026, debido a que el registro de distritos electorales, donde se emitirá el voto el próximo año, quedan definidos de manera definitiva este mes de febrero. Y este lunes detuvieron a 2 funcionarios de la Universidad de Costa Rica por presuntas irregularidades en la construcción del laboratorio ciclotrón. 2 funcionarios de la Universidad de Costa Rica fueron detenidos tras ser sospechosos de presuntas irregularidades en la construcción del laboratorio del ciclotrón, mismo que se utiliza para fabricar un tipo de medicamento llamado radiofármaco, con el que es posible diagnosticar y tratar cánceres. Los detenidos son un hombre de apellidos Cúter Murillo y una mujer apellidada Soto Retana, quienes son investigados específicamente por el delito de falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados. Para su detención, la Fiscalía realizó 7 allanamientos, 4 en oficinas de la UCR, sede Rodrigo Facio, así como la constructora Navarro y Áviles. Ese proceso de demanda se realizó el año pasado. La administración anterior, en el proceso del receso institucional, presentó una denuncia penal por préstamos que facilitó el Banco Mundial por infraestructura acá en la universidad. Y entonces el día de hoy se da esta intervención en la que estamos al servicio de toda la comunidad, no solamente para con transparencia aportar los datos que sean necesarios, sino colaborando con el Ministerio Público para que esto tome el mejor rumbo que le conviene a la ciudadanía. La demanda se presentó a finales del año pasado y en este informe final el rector, que inició hace escaso un mes, no ha recibido, digamos, en ese informe los detalles
que deben de contar obviamente en el caso de una demanda. De acuerdo con la investigación, la empresa constructora Navarro y Áviles fue la encargada del diseño y la edificación. Sin embargo, creen que los imputados omitieron la inspección de la obra y dieron por recibida a satisfacción. Después, aparentemente la UCR realizó un plan remedial por acciones correctivas para solventar problemas en la infraestructura y operación del laboratorio, ocasionando costos adicionales millonarios. Los detenidos quedaron a las órdenes del Ministerio Público. Trasladar la basura del gran área metropolitana hacia un puerto nacional o una de las rutas en las que presentan con más cierres sería el plan de algunos gobiernos locales y la empresa encargada de los rellenos sanitarios. Por ejemplo, el relleno de la Uruca, ubicado en la Carpio, está ya prácticamente colapsado y el del Guaso en Acerrí está próximo a llegar a este mismo panorama. Diego Arce nos amplía. Diego. El tema de los rellenos sanitarios sigue generando de qué hablar en el país, y es que esta situación el Ministerio de Salud la ha venido abordando hace bastante tiempo, situación que la ministra Mari Munivi indica que es un tema que le compete a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, así como distintos gobiernos que en estos municipios deben de tomar las opciones para así brindar las soluciones. Ahorita, precisamente en lo que te compete al gran área metropolitana, el relleno sanitario del Guaso está próximo a que su vida útil colapse y precisamente el relleno sanitario en la Carpio ya se presenta en esta situación. ¿Qué se está presentando en torno a todo lo que tiene que ver con los rellenos sanitarios del gran área metropolitana? Lo ven ustedes en la siguiente información. El país enfrenta una crisis en el manejo de sus desechos sólidos, la falta de conciencia en la implementación del reciclaje, así como el final de la vida útil de algunos rellenos sanitarios, hace que los municipios y las empresas busquen soluciones a corto plazo, esto precisamente para el gran área metropolitana. El relleno sanitario de la Carpio habría cumplido su vida útil, por lo cual poco a poco municipios estarían enviando sus desechos al del Guaso en Acerrí, lo que hace que este también vea su vida útil recortada, pasando a 2 años o menos. Eso tendría una solución a corto plazo entre los gobiernos locales y la empresa que les brinda el servicio, el cual consiste en enviar los desechos a los rellenos sanitarios de Limón y Guápiles. Yo diría que lo más importante es que se espera que el relleno de Acerrí siga funcionando con las toneladas de residuos que recibe el día de hoy, que cuando el relleno de la Carpio pues se va a sustituir con rellenos en Guápiles y en Limón. Esto pues vendría a mantener, digamos, el servicio para todas las municipalidades que tienen contratos vigentes. Y queremos empezar a buscar soluciones de corto, mediano y largo plazo para poder mostrarle a la ciudadanía que sí, las municipalidades estamos haciendo en el día a día para buscar una solución. Sin embargo, la empresa considera que pese a que esto sería momentáneo, no sería lo mejor. Necesitamos una solución a largo plazo, como lo sería la apertura de nuevos espacios para la disposición de los residuos y una educación en tema de residuos desde el hogar. No queremos tener que trasladar los residuos a Limón porque esa no sería una solución. El Ministerio de Salud ha repetido en varias ocasiones que el tema de los rellenos sanitarios debe contar con nuevas soluciones. Los gobiernos locales enfrentan un gran reto y una difícil situación. Y aunque el relleno de la Uruca está en proceso de cierre técnico, esto obliga a generar un cambio en la logística de distribución de los residuos, en donde ya se ha visto que muchos se van a trasladar al relleno de Acerrí. Esto hace que el relleno de Acerrí tenga una capacidad limitada y que cada vez acorte muchísimo más su vida útil. Y sumado a esto sale el tema de cómo se comportaría la Ruta 32, la que más sufre de cierres por problemas en su infraestructura vial. Bueno, la Ruta 32 es una ruta que presenta situaciones especiales durante todo el año, o sea, en época lluviosa y en época seca. En algunos momentos por caída de material, en otros momentos por caída de árboles sobre la ruta como tal. El tema de los accidentes, ¿verdad? Es un tema que también tiene que valorarse muchísimo porque un accidente en esa ruta significa que se retrasa cualquier tipo de circulación. Y durante el año 24, bueno, tuvimos bastantes afectaciones, alrededor de entre 20 y 25 obstrucciones importantes durante todo el año, las cuales, bueno, en algunos casos representó horas, en otros representó días.
Eso significa también que la circulación se vio interrumpida. Eso tendría otro aspecto a considerar y sería el incremento de los costos de traslados. Pues van a tener que generar estas movilizaciones a otras zonas y a otras comunidades, generando no solamente disminución de los rellenos sanitarios a nivel periférico, sino también, adivinen qué, señores, porque eso les va a tocar el bolsillo a la población, aumentando los costos de acarreo y traslado. Ahora corresponde conocer si la medida del traslado de residuos entra a regir y cuándo. Mientras tanto, los gobiernos locales abocan a que las personas implementen la cultura del reciclaje. La ministra de Salud fue muy clara en un tema y es el tema de los traslados. Ahora se está presentando esta situación de los rellenos sanitarios en el gran área metropolitana y les vamos a explicar un poco el contexto que se estaría generando con dicha situación. Ahorita lo que se está suscitando es que están estos dos rellenos sanitarios que se manejan en el gran área metropolitana. Para explicarles un poco, uno recibe 26 residuos de los municipios, mientras que otros 5. ¿Cuáles son y qué parte del área metropolitana? Tenemos que ser muy claros que San José, Cartago y Heredia son los que envían estos desechos sólidos a estos rellenos sanitarios. Sin embargo, Alajuela maneja estos desechos en otros rellenos sanitarios. ¿Cuáles son estos que están próximos a que pierdan su vida útil? El de la Carpio, que recibe de 5 cantones, y el del Guaso, que recibe de 26. Vamos a enfocarnos hoy en lo que tiene que ver con la Carpio, el cual ya su vida útil está colapsado. ¿Cuáles son los municipios que envían dichos residuos a este relleno sanitario? Serían los cantones de San José, Escazú, Tibás, San Rafael y Santana. Y ahora tendrían que hacer esos traslados a lo que corresponde a Guápiles o a Limón. Actualmente, en el caso del cantón de San José, realiza una distancia de 12 kilómetros. Si lo envía al Caribe, estaría concentrándose entre 87 y 158 kilómetros. Por su parte, en el caso de Escazú, realiza también el mismo trayecto de traslado, pero si lo envía, en este caso, a Limón, tendría que hacerlo ahora a 170 kilómetros, mientras que en el caso de Guápiles serían 93. Tibás, que es otro de estos municipios, realiza traslados de 10 kilómetros, mientras que ahora tendría que realizarlo entre 84 y 161 kilómetros. Y por su parte, Santana, al igual que San Rafael de Heredia, realizan traslados de 19 kilómetros, con una particularidad. En el caso de Santana, son un poco más extensos los traslados, ya que son de 99 a 177 kilómetros, mientras que San Rafael de Heredia son de 82 a 159. Toda esta es la información que se tendría que empezar a considerar, porque lo que dicen en este caso la empresa EVI es que abocan a que las personas puedan incentivar más lo que es la cultura del reciclaje. Sin embargo, sabemos que la situación es muy compleja porque es un tema de educación y esta situación se ha venido afectando bastante. Entonces, ahora también corresponde darle el seguimiento a qué indica en este caso las municipalidades de Limón y las municipalidades de Pocosí, si van a sentirse un poco amigables con que les estén enviando dichos desechos a lo que es esta zona del Caribe. Y también un punto muy importante que señalaba don Juan Carlos Calderón, el encargado de emergencias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y es un tema que todo el mundo sabe, que lamentablemente la Ruta 32 presenta una serie de colapsos debido a su infraestructura vial, por lo cual imaginar ahora que esta vía esté plagada de camiones que trasladan residuos sólidos se podría convertir en un tema sumamente complicado para lo que tiene que ver con los trayectos que se realizan hacia el Caribe. Vamos a darle todo el seguimiento al tema del manejo de residuos, así como los rellenos sanitarios del gran área metropolitana, y les vamos a estar extendiendo en próximas ediciones todo lo que compete a este tema. Gracias, Diego. Vamos con una última información que tiene que ver con el cuidado que hay que tener, principalmente si hay viajeros hacia Panamá. Un nuevo brote viral está preocupando a las autoridades sanitarias. La fiebre del oropouche ha registrado ya más de 50 casos en Panamá, ya provocando alerta aquí en nuestro país. Aunque no hay contagios en Costa Rica, se pide estar atento a los síntomas tras viajar a regiones panameñas donde se está dando la circulación del virus. La fiebre del oropouche es una enfermedad viral de las zonas tropicales que se descubrió en 1955. Aunque en el país no se han registrado casos, las autoridades de salud advirtieron sobre los protocolos de vigilancia ante el brote de fiebre de oropouche en la provincia de Darién, en Panamá. ¿Y lo hacemos cómo?
por ejemplo, cuando es un virus muy similar a la sintomatología que produce el dengue, y de ahí que cuando hay una persona que tiene síntomas y más allá del ataque al estado general regular, entonces ellos mandan a hacer un estudio para dengue. Cuando ese estudio para dengue sale negativo, hay que pensar en otras enfermedades y ahí activamos al INCIENS. Se recomienda a las personas que hayan viajado a Panamá o a otros países con circulación del virus como Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba y Perú estar atentas a cualquier síntoma y acudir a un centro médico en caso de presentarlos. Insectos, artrópodos, en este caso, son unos moscos y también mosquitos. Entonces, ¿qué moscos son? Son los que nosotros llamamos purrujas comúnmente. Estos pequeñitos, entonces no necesariamente son zancudos, aunque también puede ser transmitido por algunos zancudos y esto se vio en este brote que ha venido en el último año. Aunque generalmente no es mortal, los expertos mencionan que para prevenirlo es necesario, especialmente en las noches, usar repelentes, ropa protectora, mosquiteros y estar atento a los síntomas para asistir de inmediato a un centro de salud. Bueno, estar pendientes y en alerta ante posibles síntomas si se ha viajado a zonas en Panamá. Con esta información ponemos punto final a esta edición de Extra Noticias. Muchísimas gracias por su compañía. Por supuesto, los esperamos con más a las 9 de la noche. Muy buenas noches.